Hola, buenas tardes. Soy José Gutiérrez, director de programas de Down España, y os doy la bienvenida a una nueva conferencia del ciclo de conferencias Down. Down España lleva varios años desarrollando proyectos para el fomento de la lectura en colaboración con el Ministerio de Cultura y Deporte. Y este año la Federación ha querido ir un paso más allá con el proyecto Cuéntame tu cuento, un proyecto que tiene como objetivo fundamental fomentar la creatividad de las personas con síndrome de Down a través del cuento. Y un proyecto que persigue dos retos principales. El primero es el de formar como cuentacuentos a las personas con síndrome de Down, a través principalmente del trabajo que están haciendo las entidades federadas que están participando en el proyecto. Y el segundo es el de sensibilizar a la sociedad en general sobre las capacidades creativas de las personas con síndrome de Down. Para ayudarnos a conseguir este primer reto, hoy contamos con la colaboración de una narradora de historias profesional que nos va a explicar cómo debemos elegir la historia que queremos contar y en qué momento y de qué forma es mejor contarla. Ella es Alicia Bululú y tiene una amplia experiencia no solo como contadora de cuentos profesional, sino también acompañando a las familias en el proceso de mediación para la adquisición de hábitos lectores. Antes de dejaros con ella, os explico que la conferencia de hoy va a tener tres bloques. En el primer bloque, Alicia nos va a contar las técnicas para convertirnos en cuentacuentos. Luego vamos a pasar al segundo bloque en el que haremos las preguntas. Y el tercero, más o menos sobre las 8 menos 10, será el bloque en el que Alicia nos cuente un cuento en directo. Entonces, en ese momento os avisaremos para que llaméis a vuestros hijos e hijas más pequeños para que se acerquen a la pantalla de los ordenadores o las tablets y puedan asistir a este cuento en directo. Como siempre, la conferencia se está grabando y en cuanto tengamos la grabación estará a vuestra disposición en nuestras redes sociales. Así que no me extiendo más y voy a dar paso a Alicia, que la tengo por aquí. Hola Alicia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, con un poquito de calor estamos por aquí, por Sevilla. Sí, ya he empezado, ya he empezado. Sí. Nada, Alicia, antes de dejarte con las personas que nos están viendo, quería, bueno, pues darte las gracias en nombre de la Federación por colaborar con nosotros en este proyecto tan interesante que es Cuéntame tu cuento. Y nada, lo dicho, por pasar un ratito con nosotros y darnos tu conocimiento y esa píldora, ese cuentito que nos vas a contar al final. Así que muchísimas gracias. A vosotros y a vosotras por contar conmigo. Pues lo dicho, te dejo si quieres para este primer bloque de la conferencia. Yo me quedo aquí silenciado, pero cerquita, y luego volvemos para el bloque de las preguntas. Vale, estupendo. Muchas gracias. Bueno, pues hasta ahora. Muchas gracias, José. Bueno, buenas tardes a todos y a todas las personas que están viendo esta conferencia, oyendo, con familia, sin familia, y que tienen ganas de saber qué es esto de contar historias. Bueno, en la conferencia en concreto vamos a hablar en dos líneas. Una, cómo contar historias en familia a los más pequeños y por otro lado, cómo si somos un miembro de nuestra familia le queremos contar cuentos a otras personas, si somos más mayores y nuestra audiencia también es un poco más adulta. Entonces, siempre que me refiera a cada uno de los puntos, pensaremos en estos dos públicos. Os diré, bueno, ahora si pensamos en los más pequeños y ahora si pensamos en los más grandes o si queremos contar una historia a público, pues estas podrían ser las consignas. Porque hay dos maneras de contar historias. Una es en casa, de manera casera, y otra es si te planteas contar para un público. Vamos a ir con el punto número 1. No tengo muy claro si se lee del derecho o si se lee del revés, pero igualmente os lo enseño. Aquí está. ¿Qué es lo que quiero contar? Vamos a pensar que estamos con la pequeña audiencia de nuestra casa, que somos familia y que queremos contarle a nuestros niños, a nuestras niñas algún cuento. Pues lo importante es que contemos algo que nos apetezca contar, que nos guste la historia, que sea divertida, que nos emocione y que nos conmueva. ¿Qué es lo que no debemos buscar? Historias con las que queremos enseñar o imponer algo en concreto. Porque las historias
son un placer que se debe disfrutar en familia, igual que si fuera la música. Si vamos a cantar una canción a nuestro pequeño, no vamos a pensar en que le vamos a cantar una canción para que aprenda las capitales o una canción para que sepa contar. A veces eso está implícito dentro de las canciones, pero lo que pensamos verdaderamente cuando las vamos a cantar es que queremos que esa persona disfrute. Si es nuestro niño o nuestra niña, queremos que lo pase bien con nosotros, que reciba cariñito y afecto a través de una canción. Pues lo mismo sucede con los cuentos. Lo que queremos con las historias es que la gente reciba una caricia de palabras, una caricia de imágenes, una caricia en el cerebro que le evoque cosas que la lleven a otro lugar. Eso también es extrapolable al público. Cuando vamos a enfrentarnos a un público, nos vamos a contar pensando en que le vamos a enseñar al público a que aprenda a sentir algo, a odiar algo, a querer algo. Lo que vamos a buscar es que queremos compartir con la gente algo en especial que a nosotros nos conmueve. Así que lo fundamental en este primer punto que quiero contar es algo que me apetezca y que probablemente sepa que le puede gustar a la otra persona. Aún así, siempre hay consejos, cosas que pueden funcionar. Hay libros que son muy hermosos de contar y que atienden en función de las edades a los intereses de nuestra audiencia, de nuestro público. Pero también hay libros que se pueden hacer en casa y que están hechos con mimo y cariño y que os garantizo que esos libros, esas historias que componemos en casa, probablemente se pidan por mucho tiempo. Voy a enseñaros algunos ejemplos que hemos hecho aquí en casa. En casa hay dos peques, uno de 1 año y otro de casi 4. Pues en casa han disfrutado los dos con estas historias. Por ejemplo, el más pequeño cumplió 1 año cuando estábamos completamente aislados y no podíamos salir, así que con lo que teníamos inventamos un libro. Y fue su libro, el libro de Silvio. Este libro se lo contamos y le gusta que se lo contemos pues tal cual, con mimo y amor, que lo pongamos en el regazo y que pongamos el libro cerca y que esté escuchando cosas o viendo cosas, en este caso, que le gustan. Por ejemplo, a Silvio le gusta mucho el sol. Pues le gusta mucho abrir el libro y buscar el sol y que le cantemos una canción del sol. Así es como empiezan a navegar en la familia con las historias y con los libros. También tenemos más cosas que hemos hecho en casa, por ejemplo, los libros de familia, un libro de fotos donde vas poniendo las palabras. Contar las historias de las familias también son cosas muy divertidas. ¿Quién hay? ¿Quiénes son los abuelos, las abuelas? ¿Quiénes son los titos? Eso también son historias. Y también nos gusta que nos cuenten nuestra historia, porque al principio nos gusta ser muy protagonistas. Acabamos de llegar al mundo y queremos saber quiénes somos. Y hablando de mundo, también nos gusta que nos cuenten el mundo que nos rodea. Por eso también se puede acompañar con libros y a través de los libros podemos contarle a nuestros peques cómo percibimos nosotros el mundo. Esto no significa imponer, estamos interpretando, estamos contando qué es lo que nos gusta. Nos gusta que haya patos, nos gustan los osos, nos gusta cantar el mundo. Hay libros que gusta mucho contar en la primera infancia. Por ejemplo, hay que son Los 5 lobitos. En vez de cantado, también se puede cantar contándolo con un libro. Luego, si queréis, os puedo pasar referencias o las podemos colgar si nos da el permiso José para que sepáis dónde podéis buscar estos libros. O, por ejemplo, 5 patitos, que también son libros con historias muy divertidas, pero que se van cantando y se va contando. Es una historia que lleva implícito el aprender a sumar y a restar, pero no estamos con la intención clara de que aprenda a sumar. La intención clara es pasarlo bien, pasar un buen rato. O, por ejemplo, hay también libros que nos ayudan a vestirnos, que nos enseñan qué va primero, qué prenda se pone primero, qué prenda se pone después, como ya sé vestirme sola. Estamos contando una historia y se están viendo otras cosas, pero lo que estamos haciendo, sobre todo, es que estamos contando una historia. Creo que eso ha quedado claro, no hace falta que sea más pesada, ¿verdad? Ha quedado claro que cuando queremos contar algo, tenemos que contar lo que verdaderamente nos apetece, porque eso es lo que va a hacer que estemos emocionados, que estemos emocionadas, que nos sentemos junto a la persona a la que queremos, a nuestro pequeño o a nuestra pequeña, y que disfrute de eso que queremos compartir, porque va a sentir que lo hacemos por cariño y no porque queremos enseñar algo. Eso también sucede con el público adulto, para los que vayáis a empezar a contar en bibliotecas, cuando contéis algo, que sea algo que verdaderamente os guste mucho. Probablemente si os gusta mucho, funcionará. Luego habrá que repetir y repetir y repetir para ver en qué se falla en la historia. Y los papás, las mamás que estén en casa, también no les va a quedar otro remedio que repetir, porque cuando una historia gusta, se cuenta muchísimas veces y no pasa nada.
porque nos gusta aprendernos las cosas nuevas que están en el mundo. Igual que nos gusta aprendernos la palabra mamá y solo la aprendemos si nos la repiten muchas veces, pues también nos gusta aprendernos las historias que nos gustan. Y eso no las aprenderemos si nos las cuentan muchas veces. Bueno, pues creo que ya podemos ir al segundo apartado, aunque luego os enseñaré algunos libros más, algunas historias que pueden funcionar en casa, pero vamos a ir con la segunda parte, que es ¿cuándo lo cuento? Si estamos en casa con nuestra familia, lo ideal es contar cuando a la otra persona le apetece escuchar. Son dos normas muy sencillas. Cuento lo que quiero contar y lo segundo es lo cuento cuando alguien lo quiera escuchar. Son cosas que parecen una tontería, pero a lo mejor es la base de cualquier problema. Si nos dicen, pues que no quiere escuchar los cuentos, a lo mejor es que no hemos buscado el momento indicado. En mi casa hay dos niños. A uno le encanta que le cuenten por la noche y a otro le encanta que le cuenten por la mañana. Yo pensaba que había niños y niñas que no les interesaba escuchar historias a primera hora de la mañana cuando se levantaban, pero sí, tenemos en casa un bebé que lo primero que hace cuando se levanta es coger un libro y pedirnos que se lo contemos. Pues hay que saber ver o escuchar o sentir cuando la otra persona quiere escuchar algo. Quiere escuchar una historia o un secreto. Pensad si en lugar de una historia fuera un secreto. ¿Creéis que sería el momento propicio para contarlo? Pensad que en ese momento vais a dar una revelación o que vais a hablar de algo que os gusta mucho. ¿Elegiríais un momento en el que la otra persona no está completamente centrada en escucharos, que tiene hambre o que tiene sueño o que tiene ganas de hacer otra cosa? A lo mejor si tiene más ganas de jugar, quizás no sea el buen momento para escuchar historias, porque si se imponen las historias, probablemente dejen de querer ser escuchadas y eso sí que es una pena. Así que esperemos al momento en el que a la otra persona le apetece, en nuestro caso a nuestro hijo o a nuestra hija. Pero si estamos hablando de un público, probablemente si hemos quedado con un público a una hora en una biblioteca, viene porque le apetece, porque ha visto que hay a una hora determinada cuentos y ha decidido de manera voluntaria ir a esa biblioteca y escuchar historias. En ese caso, eso lo tienes más fácil. Si vas a contar para público, ya sabes que el público va porque lo ha decidido. Pero en casa no es tan sencillo, hay que saber afinar y probablemente crear rutinas sea lo más sencillo. Si descubrimos que antes de dormir nos gusta escuchar una historia, quizás ese sea el momento. Pero también la casa puede estar llena de historias. Puede haber libros por todos los rincones. Y así los niños y las niñas saben a dónde tienen que acudir cuando quieren pedir un cuento. A veces os van a sorprender porque quizás por la tarde, justo antes de bañarse, agarran un libro y os lo enseñan. Porque saben que ese libro se lo contáis y os van a pedir que lo hagan. Pues ese es el momento. Si en ese momento decimos no, que hay que bañarse, aunque a veces hay que bañarse, ya lo sé, pero alguna vez vamos a pararnos a pensar si podemos elegir contar la historia y aplazar un poquito más el baño, se puede aprovechar. Hay veces que no, ya lo sé, hay veces que no, pero hay veces que sí. También hay que pensarlo. Pues ya hemos hablado de dos cosas, de qué quiero contar, básicamente lo que me apetece, y cuándo lo cuento, básicamente cuando a la otra persona le apetezca. Son dos cosas muy sencillas a tener en cuenta. Y ahora viene la tercera parte. ¿Cómo lo cuento? Pues la primera cosa para contarlo tiene mucho que ver con el primer punto. Lo cuento con ganas, porque si lo que estoy contando no me apetece contarlo, es mejor que dejemos de contarlo. Si no hay ganas, probablemente no nos emocionemos. O si hay una imposición clara de querer enseñar algo, a lo mejor es que no nos apetece del todo contar esa historia, sino que nos apetece que la otra persona haga otra cosa o aprenda otra cosa. Eso probablemente no funcione. Así que lo cuento con ganas y entusiasmo, como si fuéramos a dar un regalo, porque es lo que es. Contar historias es un regalo y hay que llevarlo como tal. O íbamos a llevar un regalo enfadados, o íbamos a ofrecer un regalo sin ganas, o vamos a ofrecer un regalo obligando a que la otra persona reciba un regalo. No. Se cuenta como regalando, como lo que sabemos hacer, queriendo. Básicamente hay que contar sabiendo que lo que estamos dando es un gesto de cariño,
es una manera de ver el mundo, es una percepción hermosa de descifrarlo y compartirlo con el otro, con la otra, para que sepa cómo lo vemos nosotros, cómo lo vemos las personas que contamos, ya seamos madre, padre, tito, abuela, abuelo, o seamos una persona que narra a un público que viene a escucharnos. Pero también hay cosas que nos pueden ayudar. Si eso ya lo tenemos, que es el punto básico, si ya tenemos las ganas, puede acompañarse con la voz. ¿Cómo se acompaña con la voz? Si vamos a contar con la voz, es importante que tengamos en cuenta el ritmo. Si yo me parara a contar así, a lo mejor la persona que está escuchando se cansa de escucharme. Hay que saber ir primero más rápido, luego más lento. A lo mejor quizás hoy yo voy un poco rápido, ¿no? Quizás es porque estoy nerviosa. Eso también sucede cuando vamos a un público. Así que lo que queda es tomar conciencia de cómo es el ritmo en el que estamos contando la historia. ¿Podemos cambiarlo una vez que nos damos cuenta? Si estoy diciendo, había una vez una niña que se llamaba Caperucita, puedo decir, había una vez una niña que se llamaba Caperucita. Vamos a jugar con las palabras. Es una cosa sencilla. Es todo el rato mostrar cariño, escucharse con las ganas y jugar, que es la última parte importante, saber jugar la historia. Vamos a jugar con los tonos y con las palabras, vamos a jugar con los ritmos y también vamos a jugar con la mirada. Si tenemos a un público enfrente, no nos podemos olvidar que compartir una historia es también compartir una mirada. Así que estamos ofreciendo nuestra voz, estamos ofreciendo nuestra mirada para que sepan que estamos contándoles algo. Pero en el caso de que sea nuestro hijo o nuestra hija, lo más probable es que no compartamos la mirada, porque es muy probable que lo tengamos aquí en el regazo y que pongamos el libro por delante, para que sepa que los libros y las historias nos acompañan y nos protegen. Luego vendrán otras maneras de contar, pero al principio, cuando tenemos al pequeño en el regazo, lo de la mirada es mucho más complicado, sobre todo si estamos contando con libros. A lo mejor si le estamos contando, cantando una canción de tú a tú, pues sí, está bien mirar. ¿Y qué más? Estamos hablando de la voz, de la mirada, del cariño, de jugar, de la ilusión. Y creo que con esto tendríamos la base fundamental. Luego, a la hora de cómo contarlo, nos pueden acompañar pues otras cosas, como un libro. A la hora de contar un libro, está bien que sepamos que la persona que tenemos enfrente puede percibirlo bien, ve bien los contrastes y puede seguir la historia. Intentamos estar presentes, que nos vean la cara y que también vean la imagen. Pero si vamos a contar con libros, es fundamental, si no son nuestros hijos, si es un público, que nos sepamos la historia. Hay gente que la lee también a la par, pero si nosotros vamos a contar y no a leer, primero hay que aprenderse la historia y saber qué es lo que viene justo después para poder anticiparnos. En el caso de que vayamos a contar el libro en casa, no es necesario que nos lo sepamos. Podemos leerlo a la par que el niño o la niña por primera vez. Seguramente terminaremos aprendiéndolo porque lo leeremos tantas y tantas veces que estarán pues así, destrozados como están estos en casa. Son libros que se han mordido, que se han leído y que se han jugado y sobre todo que se han reído. ¿Qué más podemos hacer? Podemos meterle cancioncillas, porque hay muchos que tienen directamente canciones y se prestan, como este de los 5 patitos. Mirad, a la hora de cómo contarlo, podemos buscarle la sonoridad. Aquí podríamos decir, por ejemplo, había una vez una mamá que tiene 5 patitos, pero también le podemos cantar diciendo 5 patitos tiene la pata, 5 tenía debajo de una lata. Este se fue con Don Gato, ya no quedan más que 4. Y no os la cuento porque si no os la voy a reventar. Y esto es mejor que lo leáis vosotros en casa. Aunque luego ya os contaré alguna historia, pero no me quiero anticipar. Y os voy a enseñar algunas de las historias que funcionan mucho en casa y os voy a contar pues por qué. Por ejemplo,
tenemos aquí historias ya con un esquema narrativo más concreto que tienen un inicio, un nudo y luego un desenlace con su final, que atienden mucho a la estructura de los cuentos tradicionales. Los cuentos tradicionales son mi predilección como narradora, los elijo siempre que puedo y me maravillan, porque creo que han pasado la criba de los años y que tienen como esa cadencia de la cultura, de nuestras raíces, de nuestras abuelas, que ha ido de generación en generación. Y eso me maravilla. Saber que un cuento ha podido atravesar el tiempo, creo que merece la pena contarlo. Pero esa es mi manera de elegirlo. También hay cuentos que son muy contemporáneos, que están ilustrados, pero que están basados en historias antiguas. En este caso, Roberto Mezquita, que es el escritor, ha decidido coger una versión de un cuento de los hermanos Grimm y cuenta aquí una historia con una estructura muy, muy tradicional en la que aparecen bosques y en una secuencia narrativa que se disfruta muchísimo. En casa son de estos cuentos que cuando entras en ellos el tiempo desaparece. Quizás son estos los cuentos que mejor se elijan para ser contados de cara a un público, aunque los otros también pueden funcionar, pero son cuentos más de regazo, para disfrutar en casa, en familia, o si vas a contar en algún caso a bebés. Pero si vas a contar a una audiencia que tiene a partir de 5 o 6 años, probablemente empiece a disfrutar más de este tipo de historias que van hiladas, que te meten dentro de un mundo ficticio, pero que a la vez está representando tu mundo y tus emociones reales. Pues estos son cuentos que funcionan mucho en el sentido de que nos hacen viajar por la cultura y nos hacen viajar también a lo largo de un conflicto, que es lo que tienen de interesante los cuentos tradicionales. Así de esta estructura, pero no con una cadencia tan de los hermanos Grimm, tenemos otro libro por aquí que quizás conozcáis porque es como ya un clásico, que se llama La cebra Camila. Es un cuento que también tiene una secuencia de estructura tradicional, que también hay un conflicto y a su vez es un cuento acumulativo. Es una historia donde hay una cebra que ha perdido sus rayas y va recibiendo la ayuda de otros animales que la ayudan a volver a ser como ella era antes, o al menos como creía ser. En La cebra Camila, lo interesante es que también es una historia de largo recorrido que nos permite disfrutar, pero que se suman además otros factores, como el factor poético. Lo que tienen las historias, y sobre todo los cuentos de fórmula y los cuentos para los más pequeños, es que generan un espacio poético en casa. En este caso, en este libro, es muy concreto y es muy claro el momento poético, no solo por las evocaciones y las metáforas que usa, sino porque también la estructura que tiene es en verso y hay muchos pareados. Con lo cual, el ritmo de la palabra hace que en casa sea sencillo que los niños y las niñas entren dentro de la historia, porque el ritmo se puede ganar contando, pero también lo puede dar la cadencia misma del texto que tiene el cuento. En este caso, a veces con leerlo simplemente es más que suficiente. Y hay más. Hay algunas historias que no son tan historias, que son libros de investigar. Por ejemplo, como este, Abre bien los ojos. Cuando estamos en la etapa colores, por ejemplo, este libro puede ser muy útil en el sentido de que aprendan algo para ayudarnos a buscar y a discernir colores, gamas cromáticas. Pero aparte de eso, es un libro que es muy divertido porque tiene pestañas, nos ayuda a investigar. Es un libro que cuando está paisado se convierte en un libro gigante. No sé si lo veis. Y que cada página que se abre genera otro paisaje nuevo de páginas, así, donde se pueden buscar las cosas que corresponden con cada color. No es un cuento en la estructura formal, pero sí es un libro que permite el juego en casa. Y los libros para jugar e investigar siempre son muy bienvenidos, porque el juego es una de las mejores formas de aprendizaje. Por ejemplo, este libro, que es un libro acordeón, es un libro para aprender las mezclas de colores. Es un libro que se disfruta mucho en solitario y que en este caso no es necesario contar una historia, aunque luego cuando llegue el momento de contar sí que buscaremos, os voy a enseñar un libro que no tiene texto, pero os voy a enseñar cómo lo contamos en casa. Hay libros sin textos que al final se predisponen a contar
y se predisponen a que en cada casa se componga una historia. Eso me gusta mucho porque a veces preguntas a otras familias y dices, pues en casa lo contamos así. Pues claro, cada casa es un mundo, ya lo sabéis que cada casa es completamente diferente a la otra. Otro de los libros que se predispone mucho a investigar y que también puede tener un aprendizaje asociado es este, Hasta el infinito. Es un libro de qué tapa costar, no os estoy diciendo ni los autores ni nada porque confío en que luego os pueda pasar la bibliografía, ¿vale? Es un libro, bueno, ya está, en este caso está destrozado. Es un libro que tiene muchas formas de ver las letras. En este caso aquí estamos con la A, pero que a nosotros en casa nos ayudó mucho porque cada vez que veían las letras las pronunciaban. Cuando aparecen hay una parte muy vocálica, que está por el final, y cada vez, bueno, aquí está la T, por ejemplo, es un libro de ingeniería por completo de papel, donde la W. Hay espejos y a los niños y a las niñas les gusta mucho verse dentro de las historias. ¿Veis? Esta es la parte de las vocales. Es un libro de troqueles que se puede jugar con las sombras y se puede descubrir qué hay detrás de cada letra o pronunciarla así. Y antes de que se nos llegue el momento de las preguntas, que creo que me quedan 2 minutos, os quería enseñar un último libro dentro de estas 3 partes que quiero contar, cuándo lo cuento y cómo lo cuento, que es un libro específico para aprender a contar. Se llama Contar. Está además escrito por un narrador muy reconocido que es Pez Bruno y es un libro informativo sobre narración oral, donde se cuenta de manera muy sencilla, muy clara y muy concisa cómo podemos contar, qué cosas y qué pasos hay que hacer. Mucho, mucho más completo que esta charla que yo os estoy dando, que es muy esquemática y básica, que sirve un poco por si nos perdemos para saber hacia dónde orientarnos. ¿Qué puedo hacer? Estoy haciendo algo que no quiero contar, estoy contando algo que no quiero contar, estoy contando algo en un momento en el que no es adecuado o lo estoy contando y verdaderamente no me apetece. Es para que identifiquéis esas cosas, porque a veces simplemente son las básicas para que la cosa funcione. Pero si queréis indagar un poco, este libro es fabuloso. Yo lo recomiendo a partir de 6, 7 años y de ahí en adelante, incluso para profes que quieren contar o para profes que quieren enseñar a sus alumnos y a sus alumnas a contar. Este libro que se llama Contar es increíblemente completo. Y creo que con esto, casi que así de recorrido y de a la carrera, más o menos tendríamos para una base. No sé si os apetece, ya llevamos así como la media hora de reloj que quería porque habíamos dejado como 10, 15 minutos para preguntas y luego para tener otros 10, 15 minutos de cuento. Si ahora podemos empezar a resolver las dudas de estas 3 grandes cuestiones de la narración oral. ¿Qué os parece, José? Aquí estoy. Por mí, perfecto. Yo creo que si quieres tenemos varias preguntas, entonces te las voy haciendo, porque también a través de nuestra red y de las entidades que están participando en el proyecto, pues los participantes han hecho varias preguntas, entonces las tengo por aquí y luego las que nos vayan haciendo en directo, que veo que ya nos están haciendo. Vale. Perfecto. Aviso para alguien que no sepa cómo hacer las preguntas, debajo tenéis un icono que pone preguntas y respuestas, pues las escribís ahí y yo se las voy pasando a Alicia. Entonces, si te parece, empiezo por algunas que me parecen buenas para romper el hielo y luego ya entramos un poco en materia. ¿Por qué? Nos preguntan, ¿por qué quisiste ser cuentacuentos y cuál es tu cuento favorito? Si tienes uno. Uy, madre mía, qué pregunta tan complicada. Bueno, pues fueron muchos los motivos y creo que es muy difícil contar por qué empecé a contar cuentos porque me llevaron muchos caminos. Entre otros, mi madre trabajaba en editoriales y a mí me apasionaba el trabajo con los libros. Por otro lado, estaba estudiando pedagogía y me gustaba mucho trabajar con niños. Pero una de las cosas determinantes fue que iba mucho a la biblioteca de mi pueblo. Y allí fue donde la bibliotecaria, que contaba historias, me invitó un día a hacerlo. Como estaba en el grupo de teatro del pueblo y había empezado a estudiar pedagogía, era como una combinación muy buena. Y nada, lo probé en la biblioteca y me encantó. Y a partir de entonces, pues cada vez que había un huequito para contar, contaba. Esta era la primera pregunta. Aunque si nos vemos por la calle te dé otra versión, porque tengo muchas versiones de por qué cuento historias, pero básicamente porque creo que no podía evitarlo. ¿Y cuál era la otra pregunta? ¿Cuál es tu cuento favorito? Si tienes Mi uno. cuento. Tengo mucho, mucho.
Pero bueno, hay un cuento que se llama La niña del zurrón o El hombre del saco, que es uno de mis cuentos tradicionales favoritos. Creo que es el que llevo más años contando. Muy bien. Pues seguro que tienes muchísimos más y la lista Sí, sí, un sería montón. interminable. Nos preguntan también, ¿dónde te gusta más contar los cuentos? ¿Bibliotecas? ¿En casa? ¿Cuál es el mejor espacio para contar cuentos? Porque ten en cuenta que, claro, nosotros lo que queremos es, en un principio el proyecto quería que las personas con síndrome de Down que se están formando como cuentacuentos contaran esos cuentos en las bibliotecas. Debido, bueno, pues a la situación actual estamos adaptándonos y vamos a Claro, buscar formas de hacerlo online, que luego te preguntaré también sobre eso. claro, claro. Eh, ¿Cuál es el mejor espacio, tú crees, para contar cuentos, para involucrar a la gente? Pues siempre un espacio cercano donde se permita el diálogo de miradas y de palabras. Para mí ese es el mejor sitio. Ya puede ser en un parque o en una biblioteca. A veces en un parque la sonoridad es mucho más complicada, pero si permite que estemos cerca y nos estemos contando historias, bueno, tengo predilección por las bibliotecas, aunque las librerías también me maravillan. Pero sí, las bibliotecas son espacios muy cálidos, sobre todo porque hay gente estupenda. ¿Y qué técnicas, hablando un poco de eso, nos preguntaban, ¿qué técnicas recomiendas o cuáles son las que más te gustan? Porque, por ejemplo, nos decían, pues contar cuentos con títeres o lo que comentabas de cantando. Y, bueno, esas las tradicionales. ¿Cuáles son las técnicas que más te gustan o que es que transmiten mejor? A mí me gusta mucho contar sin nada, así, sin usando la voz y a veces incluso sentada, porque es como un reto, ¿no? Cuanto menos tienes, más te esfuerzas por conseguir que llegue la historia. Pero también me gusta mucho manipular el libro como si fuera un títere, tenerlo tan presente y poder pasar las páginas con la agilidad con la que le haría un titiritero o una titiritera. Poder hacerlo tan rápido y tan sutil que nadie se diera cuenta de que lo hago. Y para hacer un videocuento, ¿qué es lo que probablemente vamos a tener que hacer en este proyecto, adaptándonos un poco a las circunstancias? ¿Qué técnicas recomiendas? Porque me imagino que, claro, no será tan fácil Claro. enganchar al público. Creo que lo de contar en vídeo se nos está haciendo súper difícil a los narradores orales. A la mayoría no nos gusta porque nos gusta mucho tener a la gente cerca y sentirla, porque eso es lo que hace que se construya el ritmo de una historia. Pero si no nos queda más remedio que grabar en vídeo, bueno, pues hay que tener mucha imaginación, imaginarse que hay gente muy bonita al otro lado y sobre todo tener en cuenta, si vamos a contar con un libro, que el libro es perceptible de cara al público, que se pueda ver bien cuando se abra y que no le dé la luz mucho reflejo, por ejemplo, entre otras cosas. Ujú. Por ejemplo, ¿recomiendas una escenografía, por ejemplo, porque yo veo que tú te has preparado como una escenografía ahí detrás, para cuando hagamos estos videocuentos en el proyecto, ¿recomiendas alguna escenografía que esté relacionada con el cuento o...? No, creo que sobre todo si se puede poner el espacio neutro, pero bueno, un fondo con libros también es un espacio neutro. Lo que hay es que evitar que haya cosas que llamen excesivamente más la atención que la historia que vamos a contar. Ujú. Vale, importante dato a tener en cuenta, sí. Nos preguntan también qué piensas de contar cuentos en la cama, porque hablabas de que, bueno, que hay que contar con, claro, con el público para saber cuál es su momento favorito. ¿Qué piensas de lo de contar cuentos justo antes de irse a dormir o en la cama directamente? Pienso que a cada niño o a cada niña le sienta mejor una cosa. En nuestra casa gusta muchísimo. Ahora, no podemos contar menos de tres. Creo que tiene que ser algo finito, o sea, con una cifra pactada previamente, porque si no, hay niños y niñas a los que no les gusta irse a dormir. Prefieren vivir la vida que es más interesante. Entonces, a veces puede no tener fin. Así que sí que creo que antes de contar para dormir hay que pactar cuántos se van a contar. Hoy vamos a contar tres. En casa se cuentan tres. Y es verdad que cuando entras en la rutina ya saben, ya van por el tercero y aunque les gusta mucho van bostezando porque saben de sobra que ya es el último y ya se permiten cansarse. Justo hablabas eso de los tipos de niños. Cuando estamos con niños muy inquietos o que les cuesta concentrarse y relajarse, ¿qué técnicas recomiendas para contarles un cuento? Porque, claro, hay que esperar el momento adecuado, pero a veces son niños que les cuesta mucho, en cualquier momento les cuesta concentrarse. ¿Cómo?
¿Qué técnicas recomiendas? Creo que la atención es como un músculo que hay que ejercitar en el sentido de que el primer día no se puede obligar a que escuche toda la historia, pero sí que es una cosa de rutina. Creo que cuanto más se persevera de manera cariñosa, sin imponer nada, se va ampliando cada vez el grado atencional. Tampoco podemos permitir que un niño de 1 año esté 1 hora sentado escuchando cuentos, porque no va a suceder. Está todavía en una etapa de exploración y su nivel atencional con respecto a una historia es mucho más pequeño que a lo mejor un niño de 4 o de 5 años. Pero creo que si se reitera de manera constante, seguramente poco a poco irá aumentando la percepción. El ritmo, por ejemplo, es fundamental en este tipo de niños como más inquietos, ¿no? Necesitan historias más rítmicas. A veces no, a veces también necesitan historias más suaves que los relajen y los ayuden a estar en otro estado. Pero es cuestión de probar. Ujú. Y justo hablabas de eso, de la duración. Varía, me imagino que varía la duración en función de la edad, o hay algún tiempo máximo así recomendado para contar historias. Pues mira, si lo que estás montando es un espectáculo de cara a un público, creo que más de 1 hora a veces puede ser excesivo. Aunque hay públicos que, sobre todo el público adulto, a lo mejor 1 hora y 20 pueden estar escuchando si está bien montada la historia. Pero en casa a veces los tiempos son más pequeños. Creo que aquí el antes de dormir dura como, por ejemplo, 30 minutos o así. Hay como más tiempos pequeños. Ujú. De acuerdo. Nos comentabas al principio, bueno, comentábamos al principio que aparte de contar cuentos, has trabajado acompañando a familias para el proceso de mediación para adquirir hábitos lectores. ¿Basta con contar cuentos para fomentar la lectura en tus hijos o hay que hacer algo más? Bueno, creo que deben estar presentes los libros, pero también deben leer los adultos, porque si queremos que lean en casa y nosotros no leemos, es como un despropósito absoluto. Pero sí, en casa a veces ya empieza a pasar, y eso que son pequeños, pero las veces que pasan es como, ¡oh! Que estamos el papá y yo leyendo y de repente ves que ellos han cogido su libro y todavía son pequeños, en que sucede en pocas ocasiones. Pero confío en que algún momento suceda así por ellos mismos, estando también nosotros leyendo, que por lo general todavía no atinamos. Cuando leemos nosotros ellos quieren jugar y cuando ellos quieren leer nosotros tenemos que bañarlos o hacer otra cosa. Y nos preguntan por aquí qué piensas de contar historias, no sé si junto con tus hijos improvisadas, en lugar de contar un cuento específico, sino de improvisar una historia con ellos y contarla. Maravilloso, me parece maravilloso. La creación conjunta también, os decía antes que el espacio para contar es un espacio poético, puede serlo también poético en el sentido de la creación literaria. Mira, tenía aquí un libro que no os había enseñado. Ah, que es porque se me ha caído al suelo. Un segundo. Esto es uno de los libros que hemos creado en casa. Como veis, es un libro sin texto hecho con con todo tipo de materiales que hemos ido encontrando pues de la compra durante estos días, como no íbamos a tener libros nuevos. Entonces, de aquí hay una historia. O sea, había una vez una ciudad plastificada en la que todos nos sentíamos como una red o dentro de una red. Pero un día soñamos con el mar y con su sol brillante. Y es un sol, no es un ajo, que es lo que podría ser para la vida real. Pero creo que es genial componer historias y crearlas en casa. Eso forma también parte del acto de contar, ¿no? El crear un espacio conjunto de literatura. Y cuando se quiere contar cuentos, por ejemplo, en pareja, padre y madre, o en equipo, Sí, qué consejos darías? qué interesante. Bueno, ya depende de si el papá y mamá lo que quieren hacer o es montar una cosa así más escénica. Pero bueno, con ponerse de acuerdo es que creo que hay múltiples formas. Puede haber una persona que narra y otra que interpreta a los personajes, puede narrar una persona un trozo de cuento y la otra persona lo otro, o pueden ir de manera coral. Aquí en casa nos sucede que no sabemos los cuentos contados de la misma manera a los dos, porque los hemos contado mucho y creo que tenemos una manera común de hacerlo. Entonces, cuando contamos, somos como un coro. No sé, pero creo que en cada casa funciona una cosa. Lo que hay es que tener ganas de jugar, sobre todo. Ujú. Nos están haciendo también varias preguntas sobre cómo mantener la atención. Por ejemplo, pues si no se puede enseñar el cuento,
¿Cómo puedes mantener la atención? ¿Con el ritmo, con la entonación? Sí, creo que el ritmo y sobre todo, pues, por un lado cantando, que se puede cantar, jugar con los ritmos y también implicando el cuerpo. Se pueden contar cuentos en los que se vaya pidiendo movimiento. Y hay una cosa que hago siempre que es preparar a contar el cuerpo, preparar la vista, preparar los oídos, pero también se puede contar el cuento en el cuerpo. Había una vez una hormiguita que subía por tu brazo y se quedaba aquí. Y luego iba subiendo y subiendo y subiendo y se puede ir incorporando cosas. Si no se precisa de libro, pues siempre va a haber muchas más herramientas. Ujú. Y pues, si te parece, Alicia, dos preguntas más que creo que Vale. son muy interesantes. Nos preguntan ¿cómo se le puede contar un cuento a un bebé? ¿Cómo hay que contarle un cuento a un bebé? Pues una de las cosas es esa, precisamente con el cuerpo, porque además nos ayuda al tema de la propiocepción. Es que el tema bebés para mí es como el súper tema porque me encanta. Pero una de las maneras de contar es contando a través del cuerpo. Cantar y contar canciones que les haga sentir primero el ritmo en su piel, que es una de las maneras de ir introduciendo las palabras, acompañándolas de caricias. Ujú. Y nos comentabas también que otra pregunta va relacionada con el tema de los valores, que hay que Sí. contar siempre cuentos con historia, con una historia que no sea solo para enseñar. ¿Recomiendas algunos cuentos, alguna colección donde haya cuentos que transmitan una serie de valores y que te guste? Pues esa es una pregunta muy difícil para mí, porque no creo que los cuentos transmitan per se unos valores, porque creo que cada persona va a interpretar de la historia una cosa u otra. Pero sí creo que los cuentos tradicionales son increíbles en el sentido de poder mantener un diálogo en torno a algo que nos inquiete. Podemos elegir historias, los cuentos tradicionales, por suerte, son muy variopintos y suceden muchas cosas y pueden hacernos vivenciar muchas emociones de las que podemos hablar. Oye, ¿qué te parece la decisión que ha tomado tal personaje? ¿O te molestaría si alguien te hiciera eso? Un poco empatizar y vivir las circunstancias para poder dialogar con ellas. Pero un cuento que transmita valores es complicado porque va a depender de la visión de la persona que la cuente, pero es probable que la otra persona a lo mejor interprete otra cosa, aunque no lo queramos. Entonces creo que es más complicado, es más fácil si se permite el diálogo después de contar una historia. Podemos preguntar y ver si nos gustan las cosas que le han sucedido a los personajes. Ujú. Ah, pues mira, eso es muy interesante. Pues si te parece, yo sé, tengo más preguntas que nos están llegando, pero claro, nos vamos a quedar sin tiempo. Respecto a lo que comentabas de la biografía, por supuesto, mándanosla que nosotros la hacemos llegar a través de las redes o de nuestra página web, por supuesto, encantados. Y si te parece, avisamos que se incorporen los más pequeños de la casa, si no lo estaban ya, porque nos están preguntando también Así, si vas a contar el cuento. Entonces, bueno, nada, les dejamos unos segunditos para que se vengan delante del ordenador claro, sí, sí. y nada, te dejo de nuevo, yo me retiro para que, para que te quedes tú sola contando. Me espero unos segundos. Yo creo que ya casi estáis, ¿verdad? A los que vayan llegando, les voy a ir pidiendo que se vayan preparando para escuchar estas historietas que traigo. Lo primero que les voy a pedir es que preparen los ojitos para recibir los cuentos, también las orejas, por si no entran por los ojos, que las historias entren por los oídos, o por las narices también. Vamos a prepararnos las narices, que los cuentos a veces tienen aromas, y hoy me dan la nariz que el cuento de hoy huele a manzana. Ay, también vamos a preparar la boquilla para degustar las historias. Ya están los cuatro sentidos, la vista, el oído, el olfato, el gusto, y vamos a preparar el tacto para que entren los cuentos también por los poros si fuera necesario. ¿Estáis preparados y preparadas para que empiece? ¿No? Todavía queda gente por sentarse. Corre, 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 que te estamos esperando. Venga, venga. ¿Ya? ¿Ya estás sentado? Vale, muy bien. Voy a sacar... ¡Oh! Que no, que hay que cantar una canción. ¿Cómo estáis de canciones? Bueno, esta os la regalo porque en casa, antes de empezar un cuento, siempre gusta cantar una canción. Dice así: al señor sol le gusta el caracol. ¿La queréis cantar? Venga.
Al señor sol le gusta el caracol. A la señora luna le gusta la aceituna. A la señora nube le gusta lo que sube. Al señor viento le gusta mi cuento. ¿Está el cuento aquí? Uy, sí, es el cuento de una maleta que tenía dentro una historieta. Ah, mírala, está aquí. ¿Habrá una historia dentro? ¿Crees que miremos? ¿Miramos? A ver, vamos a abrir. En casa, cada vez que queremos abrir un cuento, lo golpeamos. Ábrete cuento. Y si queremos que se cuente otra vez, lo golpeamos también. Así. ¡Wow! Aquí. Ya os dije que hoy las historias olían a manzana. Y esta huele a manzana, manzana. Mírala. ¡Ay, qué rica y qué suculenta! ¿Habéis merendado? ¿Sí? Ah, que ya tenéis ganas de cenar. Bueno, pues una manzana no sé si es buena para una cena. Si os coméis la manzana, seguro que vais a tener ganas de otra cosa. Aquí está. ¡Oh! Mirad qué maraña. Un auténtico enredo. Creo que es un enredo de enfado. ¿Vosotros y vosotras os habéis enfadado alguna vez? ¿Sí? Ah, yo también. ¿Por una tontería? ¿Como por una manzana? ¿Sí? No. Ah, ya lo sé, que vosotros sois gente muy inteligente. Vale. Bueno, para contar este cuento lo que tenéis que hacer es repetir lo que yo cante. Sí, que os veo y os oigo. Tenéis que gritar fuerte para que me llegue la voz. Ya sé que por aquí no, pero por el balcón sí. Es muy sencillo. Yo digo una frase y vosotros y vosotras la repetís. Prometedmelo. Ah, vale. Sí, ¿no? Venga, vamos. Dice así. Una manzana. Dos personas. ¿Quién la quiere? Yo. Uy. Yo la quiero. Lo estáis repitiendo, ¿no? Sí. Y la manzana los hizo enfadar. Yo tengo dinero. Yo tengo más. Yo tengo más. Yo tengo más. Yo tengo más. Y así se escuchaban las voces. Yo tengo más, 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 yo tengo más. Y mientras tanto, la manzana sonaba. Y ellos estaban tan enfadados que no escuchaban. ñam, 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 ñam. Oh, oh, mirad qué cara. Cuando miraron, la manzana estaba acabada. Y de allí salió una gusana. Una pera, una pera. Y dos gusanas. Y de la manzana nadie se acordaba. Creo que esta manzana ya se acabó. ¿Queréis otro cuento? ¿Sí? ¡Qué suerte que hay otro! El otro era para los más pequeños y este para los más mayores, para los que ya saben escuchar historias de sirenas. Para los que tienen ganas de viajar, aquí hay un mapa de una ciudad maravillosa que se llama París. ¿Habéis estado en París? Seguro que sí, que aquí hay mucha gente viajera que ya me lo han dicho a mí.
Pues si alguna vez habéis ido a París, sabréis que hay una plaza llamada la Plaza de la Concordia. Uy, y allí, en esa plaza, hay una fuente. En la fuente hay una sirena de piedra, aunque toda la fuente es por completo de metal. Aquella sirena llevaba allí toda la vida. No se sentía muy rara, aunque ella fuera de piedra y la fuente de metal. Pero sí que es verdad que a veces escuchaba las conversaciones de todos los animales de la fuente, de todos los tritones, de los peces, de las nereidas, que comentaban de un sitio llamado mar. Era un sitio azul, un azul infinito. Y la sirena soñaba con visitar alguna vez aquel sitio donde sabía que la gente se bañaba, los barcos navegaban y los peces nadaban. Por las noches la sirena contemplaba la ciudad de París. Como tenía el lugar más alto de la fuente, casi se sentía afortunada, de no ser por esa nostalgia tan rara que tenía de querer conocer el mar. Desde allí arriba contemplaba las luces de la ciudad y el resto de los seres de la fuente le decían: deja de suspirar, que tú por suerte puedes ver por completo la ciudad. Ya, decía ella, yo sé que vivo en una ciudad más hermosa, pero hay algo dentro de mi corazón que me dice que este no es mi lugar. Así va pasando el tiempo. En invierno, la fuente se vaciaba para que no se le congelara el agua y en verano los perros se bañaban dentro. Así pasaron los años, hasta que un año, como cualquier otro, pasó al lado de la fuente una madre con su hijo. Benjamín se llamaba. Aquí está. Benjamín, tira una moneda y pide un deseo. Y Benjamín agarró la moneda y la tiró por inercia, pero la tiró tan rápido que no se paró a pensar el deseo. La sirena, que estaba en lo alto de la fuente, se dio cuenta. Sabía que había quedado un deseo por pedir y aprovechó y lo pidió. ¿Y sabéis qué pidió? Efectivamente, pidió tener 2 piernas aquí y poder salir de aquella fuente. Así que al llegar la noche, bajó y salió de la fuente. Y empezó a correr por toda la ciudad. Ya sabéis a dónde quería ir. Quería conocer el mar. Y empezó a caminar mientras las nereidas y los tritones le decían: sirena de piedra, ¿a dónde vas? Quédate con nosotros, el camino es largo y está lleno de peligros. Pero la sirena de piedra prosiguió su camino. Sabe que los deseos a veces tienen un tiempo muy corto, así que antes de que llegara el siguiente anochecer, corrió buscando un lugar. Llegó a un parque, al parque de las Tullerías, donde había un montón de estatuas, y allí estaban todas que la miraban con ojos que le preguntaban: sirena de piedra, ¿dónde vas? Quédate con nosotros, el camino es largo y está lleno de peligros. Pero la sirena de piedra prosiguió su camino. Ay, estaba tan cansada, nunca había tenido 2 piernas, nunca había imaginado lo que era eso de andar, así que ahora le dolían los pies. Llegó a un lugar donde había una fuente muy colorida, donde había sirenas, y pensó que quizás ese era el mar, pero no, siguió su camino. Y caminó hasta que llegó a una pescadería. ¿La veis? ¿Veis los peces? Y veis que por aquí hay un pulpo. Mirad, ahí estaba el pulpo, que le contestó a la sirena la dirección del mar. Pero entonces el resto de peces la miraron y le dijeron: sirena de piedra, ¿a dónde vas? Quédate con nosotros, que el camino es largo y está lleno de peligros. Pero la sirena de piedra continuó su camino y siguió andando hasta que llegó a la orilla del río Sena. Aquello no era el mar, se dijo. Así que le preguntó a las palomas: sirena de piedra, ¿dónde vas? Quédate con nosotros. El camino es largo y está lleno de peligros. Pero la sirena quería seguir hasta llegar al mar. Ya se estaba terminando el día. Sabía que quizás su deseo no se cumpliría. Y estaba tan cansada que se sentó. Le dolían mucho los pies. Y estaba tan triste, sabiendo que quizás no conocería el mar, que se echó a llorar como una niña a la que quitan un helado. Mirad cómo llora con la boca tan abierta. Y lloraba mientras decía: ¡ay, nunca voy a conocer el mar! Había al lado un señor que vendía globos, que se la quedó mirando. Justo pasó una bandada de cisnes por allí. Y entonces un señor que había en un balcón empezó a tocar un violín. La sirena de piedra, como por inercia, empezó a cantar. Nunca lo había hecho antes, pero aquel violín la inspiró y empezó a cantar: yo soy la sirena que quiere ir al mar
y cantaba, yo soy la sirena que quiero ir al mar, que los cisnes que había por allí se pararon a escucharla, detuvieron su vuelo y se quedaron al lado aplaudiendo. Y aplaudían y entonces ella les dijo, ¡ay! ¿Qué me miráis? Seguro que me vais a decir que me quedé con vosotros, que el camino es largo y está lleno de peligros. No, le dijeron los cisnes, nosotros vamos al mar. El camino es corto y está lleno de aventuras. ¿Y cómo iré? Dijo la sirena, si no sé volar. ¡Ay, eso tiene solución! Le dijeron los cisnes, acordándose de que allí estaba el señor que vendía los globos. Mirad lo que inventaron. Y así fue como la sirena surcó el cielo infinito y voló con globos mucho tiempo. Cuando llegó el anochecer, se rompió el hechizo y las dos piernas desaparecieron y volvió a tener su cola. Volaron tanto que llegaron al lugar que la sirena deseaba. Mirad, aquel lugar donde el azul era infinito. Y justo al llegar allí, los cisnes picotearon el globo y cayó al mar. Al caer al agua, se rompió la piedra que la envolvía y de allí salieron unas escamas azules, tan azules como el mar, y nadó feliz. Y desde entonces vive allí en el fondo del mar y canta y cuenta canciones sobre una ciudad llena de luces, una ciudad donde hay una fuente que es entera de metal, una fuente que si alguna vez vais a París y veis que no hay una sirena de piedra, ya sabéis dónde está. Si pasáis por esa fuente y lanzáis una moneda, no os preocupéis si no tenéis un deseo. Es probable que alguien lo necesite más que tú. Y colorín colorado, estas historias se han acabado. Muchísimas gracias, Alicia. Estoy A vosotros convencido y a vosotras. de que si pudiéramos escuchar ahora mismo los ordenadores de las personas que nos están viendo, oiríamos a muchos niños y niñas aplaudir. Y Qué si me bien. hubieras podido escuchar a mí, me habrías oído cantar la canción de la manzana, porque Ah, eso, digo yo, ¿la habéis cantado, no? Sí. yo la he cantado, yo la he cantado. Así que nada, de verdad que ha sido un placer. Esta situación nos está obligando a reinventarnos a todos y bueno, la verdad es que pues poder tener la suerte de que nos cuentes estas dos historias y de todo lo que nos has contado antes ha sido un placer. Te doy las gracias en nombre de la Federación por acompañarnos. Te deseo, bueno, pues todo lo mejor en tus aventuras narrando historias. Y nada, comentar que, bueno, pues en las noticias que haremos de la web, pues también haremos mención de tu página web y de las redes sociales para que la gente te pueda seguir. Muchas gracias. Yo ya la he visto. Y nada, te dejo que despidas si quieres. Nos están llegando aquí mensajes de agradecimiento, que ha sido muy bonito el cuento, que les ha encantado. Me Así que nada, alegro. te dejo a ti que despidas si quieres. Pues nada, un abrazo fuerte, gracias por escuchar y para cualquier cosa, pues me contactáis, que yo estaré encantada de contestar en lo que os pueda ayudar. Y muchas gracias a la Federación, sobre todo por contar conmigo y amplificar este trabajo que tanto nos gusta, que es el de la lectura y de los cuentos en casa. Espero que tengáis suerte con el vuestro de cuentos en la biblioteca y que seguro que lo vais a hacer estupendamente. Te informaremos de todo. Muchísimas gracias, Alicia. Adiós. Gracias, adiós, buenas tardes. Adiós.